Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando en representación de la agrupación de profesionales de la salud e investigadores independientes APSIN. Hoy día hemos ido generando, y lo que queremos desde que nació APSIN es conversatorios, información a la comunidad y sobre todo también desde el punto de vista político, informar a los candidatos, al futuro presidente que va a salir de estos candidatos, eh, qué pasa hoy día qué pasa con los datos científicos actualizados para poder tomar decisiones sanitarias en esta situación de pandemia que nos ha afectado a todos como país y a nivel mundial. Entonces, antes que todo, quiero darle las gracias a las radios que nos acompañan, La Voz del Barrio de Achao, Chiloé, Sur de Chile, Radio de Osorno, Radio Loa Nechea de Santiago. Nosotros hicimos un comunicado más o menos hace una semana, estamos invitando a los distintos candidatos. Le escribimos mail, a los mails que ellos tenían personales, a los mails institucionales, a los jefes de gabinete, a los encargados, y bueno, me imagino por distintas circunstancias no pudieron hoy día asistir todos, pero damos las gracias a los que están presentes. Dentro de ello está la representación del Partido de la Gente Franco Parisi y también del Partido Republicano por José Antonio Kast, ya junto a la Alianza Frente Social Cristiano. Así que muchas gracias por la presencia. Ojalá que en un futuro, si hay otro comunicado u otra actividad, puedan asistir otros candidatos. Y mi nombre es Patricio Villarroel, yo soy médico y estoy representando a la agrupación, donde somos una agrupación conformada por más de 130 profesionales de la salud. Y lo que quiero hoy día comentar, que esta agrupación está compuesta por médicos, químicos, farmacéuticos, enfermeros, científicos independientes, inmunólogos, psicólogos e investigadores de la salud. No tenemos vinculación política ni económica con nada, y tratamos de siempre estar contrastando la información que se le entrega a la población, eh, usando nuestra evidencia, la evidencia científica que hemos ido encontrando, siempre en forma actualizada, sobre todo con el tema del virus SARS-CoV-2. Y hemos ido también en el tiempo, también buscando implementar tratamientos médicos precoces para evitar hospitalizaciones. Tenemos alianzas internacionales con otros médicos. También hemos hecho como lazos con instituciones nacionales como el Instituto de Salud Pública, y lo que estamos buscando que a nivel nacional, internacional, ir consolidando estas redes con el objetivo finalmente de informar a la población, tanto a nivel regional, local, y siempre velando, porque lo que nos mueve a nosotros es que la salud de la población va a estar por sobre cualquier otro interés. ¿Ya? Primero, no dañar. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para contextualizar un poco, nosotros hemos estado viviendo una situación desde el año pasado, que es una pandemia que nos ha mantenido con ciertas singularidades. Hemos tratado desde el principio tratar de controlar este virus que era desconocido inicialmente, y se fueron implementando distintos tipos de medidas: el quédate en casa, lavado de manos, mascarillas, distancia social, cuarentenas y vacunaciones. Sin embargo, ya encontrábamos que dentro de este discurso no se hablaba nunca de tratamiento. Cuando habían tratamientos, generalmente se descartaban rápidamente porque había algún problema, pero se seguía con la información de lo que era la vacunación principalmente y el resto de las medidas que se estaban utilizando. Y en general, la población siempre ha confiado en general en lo que está diciendo el gobierno y los actores públicos. Sin embargo, han habido cuestionamientos al manejo sanitario de la pandemia basado en la evidencia científica actualizada. Eso significa que empezábamos a notar que las directrices oficiales no iban de la mano con muchas directrices o muchas recomendaciones a nivel internacional, de forma independiente.
Y bueno, para hacer un resumen, esto es un poco la situación que pasó el año pasado. Estos son datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencias. El año 2020 hubo alrededor de 577.000 casos confirmados. Este año hubo 1.064.000, lo que corresponde al 65% de los casos confirmados aumentado este año, y también proporcionalmente las personas que habían sido recuperadas. Ya empezamos a ver que el año 2020 una cantidad de fallecidos, lamentablemente, de 16.842, y podríamos explicar un poco de que el inicio de la pandemia había un desconocimiento de cómo tenían que hacerse los tratamientos, que fueran evolucionando, y eso ha ido ayudando que hoy día los colegas que trabajan en unidades críticas saben muy bien ya cómo tratar a los pacientes que vienen más complicados, que vienen inflamados. Pero sí, todo el 2021 tenemos más cantidad de muertos. Ya el 55% de total de fallecidos son el 2021, a pesar de todas las medidas que se han hecho, a pesar de las campañas de vacunación. Esto debería llamar un poco la atención, esto gráfico. Por otro lado, tenemos aquí el reporte actualizado de lo que era el uso de camas UCI, donde nosotros siempre, un tema que se está diciendo actualmente es la cantidad de camas UCI que se utiliza. Y si se fija, la cantidad de camas UCI del año 2021 ha incrementado bastante con respecto a lo que eran del año pasado, a pesar de las mismas cosas, de los mismos tratamientos, mismas políticas, a pesar de implementar políticas a veces más restrictivas y la vacunación. A eso quiero llegar. Uno de los tópicos que nosotros abordamos dentro de esta agrupación y que nos fue uniendo es qué pasaba con la necesidad o no de inocular o vacunar a niños, niñas y adolescentes. Para lo cual nosotros nos planteamos la pregunta: ¿es necesaria, es eficaz y es segura la vacunación contra la COVID-19 en niños y adolescentes? Para ello, hicimos una revisión bibliográfica y el día 3 de agosto nosotros fuimos y le entregamos al ministro una carta moratoria para no implementar la vacunación en niños, principalmente porque habíamos hecho una revisión bien amplia, sumamos más de 41 citas bibliográficas actualizadas, donde nosotros obteníamos datos de que no ameritaba en este grupo de población administrar las vacunas. De hecho, tuvimos la oportunidad de presentarnos también en la Comisión de Salud, donde expusimos estos argumentos científicos, pero finalmente se generalizó, se habló de que las vacunas servían, pero nosotros no íbamos a hablar de las vacunas en general, solo estábamos hablando de la inoculación que se estaba haciendo en niños, donde era un virus especial, donde planteamos los argumentos porque había que tener precaución, de que no era independiente que yo ocupe una vacuna muy conocida, una plataforma conocida como son la vacuna inactivada, el virus era un virus especial, por lo tanto tenía mal comportamiento, y en base a eso fuimos y presentamos eso en la Comisión de Salud. Entonces nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿qué es tan grave el COVID-19 de los niños? Los niños son vectores de COVID-19, que son los argumentos que se estaban dando en la prensa. Y ahí nosotros vimos que había información contradictoria. Entonces, descontextualizada, desactualizada a nivel científico inclusive. Y empezamos a ver que los niños en general superaban fácilmente la enfermedad, y los efectos secundarios también eran muy bajos, muy bajos, muy bajos. Estamos hablando de orden de 0,015% en efectos adversos. Las tasas de mortalidad también eran marginales. Estamos hablando de que tenían niveles de sobrevivencia del 99,97% de un niño que se pudiese enfermar. Y aparte también, la evidencia que había, y se ha ido sumando, es que los niños en general no son vectores. Los brotes no aparecen en los colegios. Los brotes generalmente parten en la comunidad y después son los niños los que se enferman. No son los niños los encargados de repartir el virus, y ni ser reservorios los virus, ni ser la fuente de contagio primaria. Entonces, pero eso nosotros lo decimos, pero lo decíamos con argumentos. Por lo tanto, la sobrevida de los niños y adolescentes es del 99,997%, lo que significa que cualquier medida que yo haga es casi imposible que sea mayor a ese porcentaje, aunque yo vacune. Y empezamos a mostrar que existen empezaron a haber publicaciones a nivel internacional, donde en la medida que fue avanzando esta inoculación en niños, empezaron a aparecer efectos adversos en más cantidad de lo que habían sido reportados originalmente. Y esto se empezó a explicar porque empezaron a aparecer más estudios con respecto al principio activo o la proteína espiga que se estaba utilizando en las vacunas, donde se empezó a ver que per se ella era capaz de producir inflamación.
Y dentro de las inflamaciones está la inflamación cardíaca, que una de las características que tiene la inflamación cardíaca es que cuando se produce una miocarditis, por ejemplo, los cardiomiocitos ya no vuelven a ser lo mismo, ¿ya? O sea, hay un daño que puede ser permanente. Por otro lado, ¿qué sabemos nosotros de la seguridad o de la eficacia en este grupo? En general son bastante pocos, porque cuando se presentaron los datos de fase 1 y fase 2, ya al ISP, ¿qué significa fase 1 y fase 2? Son las primeras etapas donde uno ve un poco la eficacia de la vacuna, si produce anticuerpos, si es segura, pero generalmente son grupos muy pequeñitos que van creciendo en la medida que se van haciendo estudios de otros tipos de fases, esta fase 3. Y en general los estudios se enfocaron en si producía o no producía anticuerpos, no si era segura o no era segura. Se reporta secundariamente que hubo tantos niños que tenían problemas o que habían generado efectos adversos leves en general, como un registro, pero no era el fin de los estudios. Y de hecho, estos estudios se publicaban en revistas importantes donde uno empieza a mirar, con nosotros con la visión crítica, que estos estudios estaban hechos por la misma gente de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la declaración de intereses, 5 de esos 15 eran pertenecientes a la empresa Sinovac. Entonces, eso llama la atención porque desde el punto de vista científico se supone que esto tiene que ser cosas independientes o realizadas por pares. Entonces, ¿qué pasó? Que se le pidió al Instituto de Salud Pública un informe técnico de la seguridad de estas vacunas y el Instituto de Salud Pública, el subdepartamento de farmacovigilancia, hizo este análisis por la petición y finalmente concluyó de que la vacuna no tenía suficientes datos para establecer que era segura en esta población de 3 a 17 años, ¿ya? Porque no había cómo compararlo. Y lo otro también, que esta autorización, la información que se hizo post-ESAVI, o sea, por los efectos adversos, eh, de la autorización que se hizo post-ESAVI era insuficiente también para establecer un perfil de seguridad de la vacuna Coronavac. O sea, el mismo Instituto de Salud Pública, un subdepartamento, estaba llamando a la precaución. Inclusive ellos dijeron, mire, los únicos datos que tenemos nosotros llamativos es de China. China continental, a través de la empresa Sinovac, entregó datos, pero no un estudio, sino que datos numéricos. Por lo tanto, donde se establecieron que la cantidad de inoculación eran millones, y de los millones eran 1.200 afectados, leves. Lo que llama la atención, porque en el mismo estudio fase 1 y fase 2, con 550 niños, ya había un 25% de efecto adverso. Versus si yo lo llevo a los 40 millones de dosis que se usaron en China, si saco el 25% de efecto adverso, no me da 1.200 personas. Entonces, ya hay incoherencias que de alguna forma el Instituto de Salud Pública lo entregó este informe, pero hubo un problema en entre medio. Se bajó este estudio. El ICP, de alguna forma, algo pasó en su página que le dio de baja este estudio y posteriormente apareció en otro lugar. O sea, esto no era normal. Ahora, finalmente se estableció, se hizo un comité y aprobaron esta inoculación, donde se prestó también, donde hubo debate en cierta forma y donde hubo personas que rechazaron. De los 9 participantes hubo 2 que rechazaron. Uno fue Javier Bravo, que dio todos los argumentos, donde dijo que faltaban estudios, que no se podía concluir, entonces que muchas veces hay que ver un poco más la seguridad que la eficacia, y es tanto todo eso, está en el acta. Sin embargo, otras personas sí aprobaron, pero los que aprobaron inclusive aprobaron dejando algunos comentarios. Por ejemplo, esperemos los datos preliminares del estudio que se está haciendo en el país, porque paralelamente se está haciendo un estudio fase 3, como la doctora Leonor Joffre. Otros aprobaron, pero dijeron, aquí lo que hay que hacer es mejorar la farmacovigilancia. Aparte de eso, y también la doctora Yanepsi Díaz también dijo lo mismo, había que mejorar la farmacovigilancia, o sea, estamos aprobando pero con condiciones. La químico farmacéutico Patricio Carmona rechazó, ya que dijo que se requería más información respecto a la seguridad del producto en esta población y de forma estratificada. La químico farmacéutico Verónica Vergara también dijo indicación desde los 12 años, ¿ya? Porque faltaba información de la eficacia y la seguridad en el grupo más pequeño. O sea, no fue una decisión, digamos, unánime,
sino que se decidió que sí, pero con restricciones, pero así todo comenzó la vacunación en niños de 6 años. Entonces, a pesar de la información científica que nosotros estábamos entregando, a pesar de que no era necesaria, según la evidencia, a pesar de que la eficacia no iba a mejorar del 99,99%, a pesar de la seguridad que no se establecía a mediano y largo plazo en los niños, porque los niños tienen más tiempo de vida que una persona adulta, a pesar de eso se autorizó. Y lo que llama la atención, que se autorizó cuando recién estaba partiendo el estudio fase 3. O sea, ni siquiera se esperó el estudio fase 3 para comenzar. Y eso llamó la atención. Bueno, lo segundo que nosotros estamos trabajando en lo que es farmacovigilancia. Tenemos un grupo de químicos farmacéuticos con experiencia en el Instituto de Salud Pública, donde ellos se han dedicado a registrar junto con el ISP, nosotros nos reunimos con ellos, y explicarle un poco lo que nosotros vemos, lo que nosotros creemos, y nosotros hicimos formularios también para que la gente estuviera reportando. De hecho, en este formulario, que nos juntamos el 23 de agosto con ellos, hicimos de catastro de efectos adversos de Absin, ¿ya? ¿Por qué? Vimos que había una muy poca notificación, ¿ya? Uno preguntaba, llegaban muchas personas diciendo, no, a mí me pasó tal cosa y fui al consultorio y me dijeron que eso era normal. Y se le olvida que cualquier evento que pueda aparecer después de una vacuna, o un experimento, digo una vacuna que está en fase experimental, porque todavía no termina su proceso de experimentación, tienen que ser notificados, porque en base a eso se hace la farmacovigilancia, y en base a eso yo después, el ISP dirá, se juntaron 5.000 casos de cefalea, 3.000 casos de dolor de guata, 20.000 casos de hipertensión arterial, entonces ahí harán la causalidad, dirán, mire, esto se da 1 en 100.000, 1 en 10.000, 1 en 100, pero eso se tiene que hacer, pero si no se reporta, pasa desapercibido y muchas personas piensan que es normal. Entonces, existe una obligación por parte del personal de salud de hacer esas notificaciones. Y lo que nosotros fuimos haciendo, empezamos a recibir estos reportes, donde ya tenemos reportes de la vacuna Sinovac. Lo que está en rojo son problemas graves, lo que está en naranjo son moderados, y lo que está en azul son temas leves. Aquí tenemos principalmente Sinovac porque es la vacuna más utilizada en Chile, pero sí, si podemos ver, estas vacunas, esto no habla de causalidad, no significa que esto lo esté produciendo, pero sí hay una relación temporal muchas veces entre la aplicación de esta vacuna y, por ejemplo, aborto espontáneo, muertes, trombosis, hospitalización, que ya son efectos, son ESAVI graves, parálisis faciales, miocarditis también, esto en Chile, mialgias, por ejemplo, que son dolores musculares, y así un montón de cosas, magnetismo, desmayo, alteración de la presión arterial, una cosa que es bien frecuente, pacientes antes de vacunar tenían presiones arteriales más o menos estables, el año pasado con sus controles, y post vacuna se produce un desbalance. Entonces, la función también de Absin es ayudar a que se genere una farmacovigilancia como corresponde. Ahora, ¿qué pasa entonces con la información? Lo que nosotros queremos es informar y educar en base a evidencia científica actualizada, que es la que hacemos nosotros. Por ejemplo, Absin se encarga un poco de tratar de explicar a la población qué es la inmunidad natural, la innata o inespecífica, la inmunidad adquirida, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una confusión, inclusive de repente en nuestros propios pares, y acusamos de que cuando ya no hay anticuerpos ya no hay inmunidad. Y eso es falso, porque cuando no hay anticuerpos ya queda la inmunidad de memoria. Ahora, el cuerpo no puede estar produciendo anticuerpos toda la vida porque es un proceso caro y los anticuerpos funcionan en sangre para evitar un poco las reinfecciones, pero después si la persona nuevamente se expone a un virus, existe la memoria y se vuelven a producir anticuerpos que muchas veces de por vida. Y está la inmunidad adquirida, que son por estas células B o linfocitos T, que son los productores de lo que digo anticuerpos a largo plazo. Entonces, ¿qué se ha visto con el virus SARS-CoV-2? Que en general, las personas que se recuperan de una infección natural tienen anticuerpos inclusive hasta 11 meses después. Eso es lo que dice la ciencia. Y este virus es un 98% similar al SARS-CoV-1, el cual tiene permanencia hasta el día de hoy, más de 13 años que tiene toda inmunidad. Entonces, esos son datos importantes. Y uno se pregunta entonces, ¿es necesario vacunar siempre a las personas que ya tuvieron COVID? Entonces, ahí uno empieza a ver que existe inmunidad a largo plazo por este virus. Como dice acá, es capaz de producir anticuerpos por décadas inclusive.
Y lo otro, ¿qué pasa con las variantes? Ya dicen, no, las variantes están muy en boga por el hecho de que las variantes son producidas por los no vacunados, ¿ya? Y aquí hay un error conceptual desde el punto de vista terapia evolutiva, ¿ya? En general hoy día lo que hemos visto a nivel internacional y a nivel de los estudios que se están publicando día a día es que las variantes afectan tanto a los vacunados como a los no vacunados, ¿ya? Las cargas virales, o sea, la cantidad de virus que pueden tener es prácticamente la misma entre uno y otro. No hay diferencia. Y ahí uno puede preguntarse, entonces, si hay un pase de movilidad y meto toda la gente que tiene pase en un sector encerrado, tienen derecho a estar, versus el no vacunado, ¿por qué? Ahí también se pueden generar focos y también se pueden transmitir, pero eso no, la gente no lo sabe y la gente se descuida. Entonces es importante tener eso presente. Y lo otro que dicen que personas vacunadas no siempre tienen anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, los puede predisponer a la infección, al desarrollo de la enfermedad, a la hospitalización también. Ahora, ¿qué está pasando y qué se ha visto y que lo han dicho virólogos internacionales? Es que los pacientes vacunados, no es que sean los pacientes vacunados en sí, sino que es cuando yo tengo un virus en un momento, en una pandemia que está circulando en forma activa, y yo vacuno a una población, ellos generan anticuerpos contra un, un tipo de virus, ¿ya? Y como este virus, la persona puede tener un virus, puede tener dos, puede tener variantes, va seleccionando solamente los por los cuales fue hecho y que va quedando en esa persona vacunada las variantes. Y si esta persona se enferma, puede transmitir la variante también a un no vacunado o a un vacunado. Y eso se llama escape inmunológico. Ya principalmente eso lo hace porque ya lo que estamos colocando hoy día de vacunas, principalmente ya está pasado de moda, por decirlo de una forma sencilla, porque las variantes cambian, sobre todo la proteína espiga, que lo hace ser más transmisible, pero no necesariamente más letal, porque evolutivamente los virus se van atenuando en el tiempo, no se hacen más mortales, porque como ellos tienen que transmitir la información, un mecanismo es, pucha, si me están presionando, tengo que tratar de transmitir la información como sea y me hago más fácil de transmisión. Pero si fuera más mortal, no transmito tanto la información. Ya es una cosa por otra. Por ejemplo, en estudios que se han hecho en Inglaterra, Estados Unidos, también dice que no hay diferencia en la cantidad de virus, la carga viral, en personas infectadas, independiente si está vacunada o no. Y esto está todo citado con trabajos que se están publicando. Ahora, ¿qué pasa con los efectos no deseados de la vacuna? Ya se están viendo, por ejemplo, que personas que tienen VIH, ¿ya? Y se ponen estas vacunas SARS-CoV-2, habría una mayor predisposición a que tomen, por ejemplo, o se infecten del COVID, principalmente por un efecto potenciado por anticuerpos, que algo está muy conversado, sobre todo para este virus. Por otro lado, se ha visto muertes en jóvenes que eran sanos, no tenían comorbilidades, y se le han hecho autopsia, y lo que encontraron fue un daño de las células cardíacas, una miocarditis aguda que produjo una muerte en un joven de 22 años a los 5 días posterior de la inoculación, paciente sano. Por otro lado, vemos también que existe una enfermedad que se da a nivel de los riñones, ya, donde se produce una enfermedad de cambios mínimos, que es una enfermedad que va generando daño renal agudo y un síndrome especial médico que se llama síndrome nefrótico. Y esto se está dando, se está reportando últimamente para las personas que están siendo vacunadas, en este caso por la vacuna Pfizer, y han ido apareciendo distintos tipos de presentaciones de efectos adversos asociados a esta enfermedad de cambios mínimos que puede llevar a una insuficiencia, puede llevar, si no se trata a tiempo, edemas en el cuerpo. Entonces son cosas que hoy día, si no lo sé, no lo estudio, no lo voy a reconocer como un posible efecto adverso, porque no lo sé. Entonces por eso es súper importante que el médico sepa reconocer esto para poder hacer una notificación de un ESAVI. De hecho, se ha visto inclusive que las vacunas inactivadas también están produciendo este tipo de problemas. O sea, no son solamente las de proteína espiga, sino también pueden ser, por ejemplo, la Sinovac. Ahora, esta es una patología que generalmente se da en los niños más que en adultos, y se está dando más en adultos. Yo no sé qué va a pasar con los niños. Otros eventos que se están dando, cuando pacientes tienen problemas de salud mental, por ejemplo, y tienen que estar usando medicamentos como la clozapina, se ha visto que hay pacientes que estaban usando durante 10 años la clozapina,
por un desorden psicoafectivo, se puso una vacuna y te presentó signos de intoxicación aguda. ¿Por qué? Se ha visto que la vacuna en general, sobre todo el ARN mensajero en algunas personas, produce inflamación. Estas inflamaciones que son posiblemente de origen autoinmune y que pueden generar una inflamación del hígado, sobre todo sobre una enzima que es la que metaboliza esta droga, por lo tanto permanece más en sangre y produce esta intoxicación. O sea, podemos decir, bueno, ¿y a quiénes les damos clozapina? Pacientes con esquizofrenia, pacientes con psicosis, en enfermedad de Parkinson. O sea, tenemos muchos pacientes hoy día en el cual estamos vacunando sin ni siquiera informarle al paciente que pueden haber efectos adversos. Y si aparece eso llega a la urgencia, no lo van a relacionar con la vacuna. Ahora, ¿qué dice el CDC? Que el Centro para el Control de Prevención de Informaciones, en la actualización del 7 de septiembre, dice que la infección en vacunados ocurre cuando una persona totalmente vacunada se infecta por el virus que causa el COVID-19. Las personas vacunadas que se infectan por el virus que causa el COVID-19 pueden propagarlo a otras personas. Aún así, dice, si vive en una área con transmisión sustancial o alta, tanto usted como su familia y comunidad estarán más protegidos si usan una mascarilla en lugares públicos cerrados. Nótese lo que dice, lugares públicos cerrados, no lugares públicos abiertos. Por eso que se está diciendo aquí, las mascarillas pueden ser útiles, pero solamente en algunos aspectos. Quizá en la playa, en el parque, en la calle, no sería necesario usarlas como una obligación, pero quizás sí se podrían establecer en lugares que son más concurridos, con más afluencia de gente. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque se ha visto que el uso de mascarillas constante también tiene sus problemas. Nosotros no andamos fisiológicamente con algo en la nariz todo el día. Por lo tanto, tenemos problemas con los niños que no respiran bien, déficit atencional, dolores de cabeza, las personas mayores que tienen irrigación cerebral muy límite y se desmayan en la casa. ¿Qué significa? Se desmayan, se cae, fractura de cadera, lo que también involucra costos para el servicio, para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que queremos finalmente como sí? Hacer un llamado a la reflexión y a la prudencia en la toma de decisiones sanitarias, siempre basándose en la evidencia actualizada y que no primen los temas políticos por sobre la salud de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, estamos favoreciendo un poco los conversatorios, porque no hay conversatorios, solamente hay una visión. Y si uno dice que es algo distinto, a uno le dicen que es antivacuna, negacionista, terraplanista, y no puede ser. La ciencia está construida dentro de la duda. Tuvimos la oportunidad la semana antepasada de tener al doctor Miguel O'Ryan, experto en vacunas, 30 años con conocimiento en vacuna, profesional de la Universidad de Chile, muy destacado. Y junto a ella tuvimos a la doctora Karina Acevedo, doctora en inmunogenética, postdoctorado en epidemiología, y fue un conversatorio de debate muy interesante, donde muchas personas pudieron tomar decisiones después de haberlo escuchado. Yo los invito a buscar eso en nuestra página de Facebook. Y ahora tenemos mañana otro conversatorio donde viene la doctora Vivian Lusinger, que también es profesora de virología de la Universidad de Chile, junto con la doctora Roxana Bruno, que ella es doctora en inmunología, y también van a hablar qué pasa con la seguridad y necesidad de inoculación en niños. Creemos que es súper importante generar este debate porque así más personas se confían en tomar su vacuna o más personas dicen mejor que no. Y el que dice mejor que no se le tiene que respetar porque hay argumentos científicos que le están diciendo precaución, porque si algo le pasa a esa persona, hoy día nadie se hace responsable porque es voluntaria. Ni el Estado, ni las farmacéuticas, ni los dueños ni los jefes, ni el dueño del terminal de buses. La restricción está, pero muchas veces nosotros actuamos por miedo. Por eso es que es importante llegar a un término medio. Muchas gracias.